Juan capítulo 10, tengo la esperanza que lo encuentren ya, ¿no? Del verso 11 en adelante. Porque en ese capítulo, la semana pasada, eh, no, antepasada, ¿verdad? Hace 14 días vimos Jesús que dijo, yo soy la puerta, muy bien, la puerta. En el verso 9, entonces usted ya se lo graba en su computadora, dice, capítulo Juan 10:9, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿no? Por lo menos en la primera frase. Juan 10:9. ¿No? Será salvo y entrará, saldrá y hallará paz. Y hallará paz. Si se aprende todo el verso, mejor. Si se aprende todo el capítulo, mejor. ¿No? Sí, hermanos, hay que empujar nuestra memoria, ¿sí? Porque si no, la memoria nos abandona. Ahora nos toca el 11. 10:11, ahí empieza el Señor diciendo, yo soy el buen pastor, ¿qué es lo que da? Su vida por las ovejas, ¿no? Jesús es el buen pastor, ¿no? El buen pastor es el buen pastor, no el pastor así, ¿no? El shepherd, ¿no? Dicho sea de paso, en inglés hay distinción en los términos de pastor de ovejas y pastor de una congregación, no es lo mismo, ¿no? El pastor de una iglesia se llama pastor y el pastor de ovejas es shepherd, ¿no? En español no hay distinción, ¿no? Pastor, llamamos de ovejas, pastor de una iglesia. El buen pastor es el pastor común, no da su vida. El buen pastor sí da su vida, ¿sí? Y Jesucristo mismo lo practicó. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros, los pecadores, para salvarnos de la condenación que nos esperaba. Qué bueno, hermano, ¿verdad? Pero al nosotros venir a Él creyendo, ¿sí? Esa es la clave de poder ir de ahora, de esta vida, a la presencia de Dios, ¿no? Entonces Él vino para dar su vida y salvar lo que se había perdido. El buen pastor entrega su vida. Y ahora es posible dar la vida en vida cuando usted da tiempo, hermanos, hermanas, da vida, ¿no? Son las personas que comparten su tiempo, dan de su tiempo para otros, son los que invierten vida, ¿no? Los muertos no ayudan. ¿O ustedes alguna vez un muerto le ha ayudado? No. Ya están ya bajo tierra, que en paz descansen, ya no. Son las personas que están en vida y en vida nos ayudan, ¿no? Dan su vida. Aunque sea 10 minutos de vida, que alguien te dé, es algo muy maravilloso, hermanos. Si servimos al Señor de esa manera, gloria al Señor. Estamos dando nuestra vida por otras personas. El buen pastor da su vida, y yo lo repito para que no nos olvidemos, ¿no? El buen pastor dice ahí, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, o sea, el peligro, el que solo está allí por conveniencia, ¿no? Ahí dice salariado, el que recibe dinero por la tarea de cuidar las ovejas, nada más, ¿no? Entonces, cuando ve el peligro, ¿qué hace? Huye, ¿no? Ve venir el lobo y deja las ovejas y el lobo las arrebata y las dispersa, ¿no? Esa es
Esa es la tarea del enemigo del Señor. Dispersar las ovejas. ¿Por qué? Porque quieren que estén solas y allí agarra una, ¿no? La mejor, la más gordita, la más jugosa, ¿no? Etcétera, etcétera, y para comérsela, ¿no? Entonces, para destruirla. Así dice el verso 13 que el asalariado huye porque o sea, no le importan las ovejas, ¿no? Y eso debe distinguirnos a nosotros. O sea, quiero decir que no necesitamos ser nombrados pastores de una iglesia para dar nuestra vida por el prójimo. Pero también para poder distinguir de pastores y pastores, ¿no? De aquellos que solo van por los beneficios materiales y nada más, ¿no? Así que el asalariado huye, porque cuando viene el peligro, vienen las circunstancias difíciles, se va, ¿no? Desaparece, ¿no? Y no le importan las ovejas. Verso 14 vuelve a repetir, hermanos. El verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, no solamente el buen pastor da su vida, sino también, y cuando hablemos, hermanos, del buen pastor, estemos pensando en Jesús, no estén pensando en el que está al frente, ¿sí? No, piensen en Jesús. Jesús es el buen pastor, porque saben que, hermanos, aquí todos son de carne y hueso, y todos los que son de carne y hueso fallan, ¿no? En algún momento. El espíritu está presto, pero la carne es débil, dice, ¿no? Entonces debemos que estar atentos, ¿no? Para no fallar. Pero el buen pastor está hablando de Jesús, porque Él es el que dice, yo soy el buen pastor. Yo no estoy diciendo que yo soy, Oscar Pozo no está diciendo yo soy el buen pastor, ¿sí? Quiero que distingamos eso con claridad. El buen pastor también, Jesús, conoce a sus ovejas. Y las mías me conocen. O sea, hermanos, pensemos en esto. El conocimiento es recíproco. Jesús conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a Jesús. Y ya lo hemos comprobado en ese video, ¿verdad? Conocen su voz. Hemos hablado ya, creo, el domingo antepasado, de que cómo uno puede reconocer la voz de Dios o de Jesucristo. ¿Cómo uno puede reconocer la voz de Dios o de Jesús? Cuando está entrenado en leer su voz. ¿Sí? Si usted no se disciplina diariamente en la lectura de la voz del Señor, no va a reconocer cuando un impostor venga, ¿no? Estas actitudes, en cierta manera, de, bueno, yo no haría esas cosas. Es como distinguir que no es necesario que haga lo que los otros hacen en una iglesia, ¿no? Sino lo que Dios me guía a hacer. Entonces, queremos ser entrenados, hermanos, en reconocer la voz del Señor. Sencillo. Todas las mañanas, sea 4, no, quizá muy temprano, 5, 5:30, 6 de la mañana. La primera voz que quiere escuchar, la del Señor, ¿verdad? Yo lucho un poquito eso, pero ya estoy en la línea, ya estoy más o menos, llegando ahí, ¿no? 6:20, 6:15, bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, pero yo les animo, es cuestión de disciplina. Usted le dice, hermanos,
No dejemos que el cuerpo lo dirija a usted. Usted dirija a su cuerpo. ¿Sí? Sí, porque el cuerpo a veces es difícil, ¿no? Se quiere ir por otro lado, ¿no? Pero no lo deje, hermanos. ¿Sí? Usted dígale, tú vas a hacer lo que el Señor manda, ¿ya? Y no vas a comer toda la torta de chocolate. ¿Sí? Usted le manda, ¿sí? Usted quiere mandar a su cuerpo, ¿no? Sí, esa es manera sabia, hermanos. ¿Sí? Hermanos, si no tenemos autoridad para decirle a nuestro cuerpo algo, imagínense, ¿quién más nos va a seguir? Entonces, es importante eso, ¿verdad? El Señor, estamos yéndonos por otro lugar, no creo, ¿no? El buen pastor conoce, el conocimiento es recíproco, no se olviden, hermanos amados, para poder reconocer la voz del buen pastor, del Señor. Entonces, ahora, aquí me recuerdo una ilustración. Hay en algunas montañas allí, y creo que se da en muchos lugares, ¿no? En las montañas de Escocia y de Inglaterra hay muchas ovejas y hay pastores. Y yo aprendí, ustedes han visto ese como especie de bastón que llevan los pastores antiguos. Bueno, esos tienen su función. Dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me falta. Dice en una parte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué es ese callado, esa vara? Cuando van por el camino, sucede y el clima se torna un poco nubloso, que no se puede ver por la niebla intensa, ¿no? Entonces, el pastor va caminando y va golpeando la tierra con su callado, ¿no? Va golpeando, y las ovejas como son tontitas, no miran bien, no distinguen bien, se dejan guiar por el sonido del pastor, ¿no? Dice, ¿por dónde está? No se ve, está completamente nublado, mucha neblina, mucho fog, ¿no? Entonces, escuchan la voz del pastor que está golpeando el camino, entonces por ahí es. Porque conocen la manera, la voz del pastor, ¿verdad? Del buen pastor. ¿Eh? Y seguimos ahí leyendo, dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿no? A propósito de ese verso, hermanos, que está relacionado con el pastor, porque el pastor es pastor de ambos rebaños. Vamos a leer Juan 17:20, unas páginas más adelante, sin dejar allí esa hoja. Juan 17:20. Otros más que iban a creer, ¿no? Porque el Señor en ese momento en que está hablando en el capítulo 10, está hablando con los judíos, ¿no? Y Él vino a los judíos, ¿no? A que se conviertan a Él, a que acepten el nuevo pacto, ¿no? La nueva revelación en Cristo, ¿no? Las profecías cumplidas, pero también iba a venir posteriormente la iglesia, ¿no? El grupo de los gentiles, nosotros. Algunos judíos usan en forma despectiva ese término, ¿no? Goyim, ¿no? En hebreo, ¿no? Pero es un goyim, un gentil, ¿no? O sea, no es judío. Pero bueno, entonces el Señor ya vislumbra también ese rebaño. Él se ocupa, ¿no? El buen pastor reúne
a todos en un solo rebaño. Ya no hay distinción, como dice Pablo, no hay judío, no hay gentil, ¿no? Hombre, mujer, grande o pequeño. Entonces, Jesús, recordemos, Jesús es el buen pastor, Él ya nos conoce totalmente. Y ahora, en ese conocimiento recíproco, hermanos, es clave, ¿saben por qué también? Porque podemos preguntarle a Jesucristo, ¿saben qué? Esta pregunta muy importante. Esta pregunta le podemos preguntar a Cristo que nos conoce. Podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo soy yo realmente? ¿Sí? Porque Él nos conoce. Entonces, si nosotros queremos superar algunas cosas, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Bueno, quizás no ustedes, pero yo tengo muchos problemas y entonces tengo que ir al Señor, ¿no? Ustedes no tienen tantos, pero sí también los tienen, ¿no? Entonces, preguntar al Señor, ¿cómo soy yo, Señor? ¿Por qué soy así? ¿O por qué reacciono de esta manera? Y el Señor nos va a guiar. ¿Por qué? Porque nos conoce. Nos conoce y Él te va a decir, mira, Oscar, tú eres de esta manera. Sí, Señor, yo creo que no soy así. No, sí, yo soy tu Señor, créeme. Ay, es difícil aceptarlo, pero frente al Señor es imposible negarse, hermanos, en lo que uno es, porque Él nos conoce, Él es el buen pastor que conoce a las ovejas. Entonces, qué clave, qué interesante poder saber o entender a Jesucristo como nuestro buen pastor que nos va a guiar. Y porque nos conoce, nos guía y nos guía muy bien. ¿Sí? Además, dice nadie, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Señor dio su vida y el Señor resucitó. El Señor después, yendo directo a la verso 23, 24, el Señor seguía en Jerusalén en la fiesta de la dedicación en invierno. O sea, más o menos es lo que vamos a celebrar por estos días, o mejor dicho, los judíos van a celebrar por estos días el Hanukkah, ¿no? Esa es la fiesta, ¿no? Y dice que Jesús andaba por ahí, por el templo, por el pórtico de San... Y le rodearon los judíos, verso 24, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿no? Y habían visto muchas señales, y nosotros también nos maravillamos, ni siquiera de verlas, hermanos, sino de leerlas, ¿no? Y leemos y vemos a el paralítico andando, ¿no? A los ciegos mirando, solo por la lectura, y la creemos, pero estos ni mirando, ni viendo, y seguían allí turbados con razón. Y Jesús le dice allí, en resumen, ustedes no son mis ovejas, ¿no? O sea, le respondió el verso 25, Jesús y les dijo, os he dicho y no creéis. Ya les dije. Y saben, no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, ¿qué es lo que tenían que creer? Las obras que hacía el Señor, que venían inspiradas y diseñadas desde el cielo por el Padre, hermanos. Y por eso el 26 dice, pero vosotros no creéis porque, ¿por qué? Porque no sois mis ovejas
como os he dicho, ¿no? Que la mayor tragedia que una persona puede tener en esta vida es no ser oveja del Señor. Porque no va a creer ni las maravillas que suceden en nuestra vida. Que dicho sea de paso, la debemos publicar, hermanos. Por eso les estoy animando. Este es como un entrenamiento en su testimonio en público para que no tengan temor de seguir proclamando lo que Dios ha hecho en su vida. Dios ha hecho maravillas en su vida, hermanos. Entonces, el Señor lucha por sus ovejas ahí con aquellos que no creen. Y los que no creen, ¿saben qué, hermanos? Tenemos que estar atentos porque van a intentar que usted también no crea. Van a poner duda en su corazón. Ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo que todo el tiempo está tratando de hacer. Dice entonces el Señor, les dice, ustedes ven las obras, no creen, y yo les digo todo el tiempo, mi Padre, recibí esto de mi Padre y ustedes no creen nada, ¿no? Mis ovejas, en cambio, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor oyen la voz del Señor. ¿Eh? ¿Usted oye la voz del Señor? Cada día, cada mañana, va en la dirección que Él indica. Porque esa es la función del buen pastor. ¿Qué hace un buen pastor? Sí, nos cuida, pero también nos guía por el buen camino, por el camino angosto, el camino difícil, porque es el que necesitamos. Nos va a ejercitar en este mundo tan difícil y cruel, ¿no? Entonces, hermanos, y añade allí, después del 27, el 28 dice, yo les doy, ¿qué les da el Señor? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Entonces, el Señor lucha de esta manera, ¿no? Él no da su vida en vano. Al que cree, le da vida eterna. O sea, no se preocupe, hermanos, si sus células se envejecen, ¿no? No se mire mucho en el espejo. Uy, dice, ¿no? Ya me salió algo aquí, ¿no? Y algo acá. Vamos a comprar la crema, ¿no? Uy, tengo, bueno, yo no tengo, ¿no? Entonces, está cambiando de color. Hay que arreglar eso. Como si uno pudiera, hermanos, restarle años a la vida. Es difícil, hermano, ¿no? Así que no se preocupe por eso, porque usted tiene vida eterna. Tenga la apariencia que tenga, hermano. Aquí no lo vamos a recibir porque usted esté más viejo, ¿no? Aquí no revisamos arrugas. No hacemos eso. No es requerido, hermanos, no tener arrugas para asistir a la iglesia. Usted ya tiene vida eterna. Porque el buen pastor se la dio, ¿no? Entonces, no se preocupe por ello, ¿no? Si perdió una mano, gloria al Señor. Si perdió un pie, ¿no? Yo acabo de perder mi vesícula. Yo quería llegar completo al Señor, al cielo, pero bueno, se fue. Me la quitaron, hermanos. Los doctores, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? Negocio con ellos. Hermanos,
Amados, así es la vida, ¿no? Este mundo está caído, entonces nuestro cuerpo también sufre ese decaimiento, ¿no? Es normal, hermanos. Y mi Padre dice, me las dio. O sea, el Señor Dios le dio a Jesucristo las ovejas. Es mayor que todos los que estaban presentes ahí, ¿no? Los religiosos especialmente. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Entonces, él dice, el Padre hace el pastor hace muchas buenas obras, ¿no? Y él dice ahí, el Padre, yo y el Padre, uno somos, ¿no? Y aún así, los judíos no entendían de dónde venía el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no entendían eso? Porque no se habían entrenado en leer con intención la palabra del Señor. ¿Sí? Con intención de obedecerla. Entonces, no distinguían, no discernían quién era Jesucristo. Pero el Señor dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras, y fíjese, y más aún, ¿no? Primero le piden que no los turben, que le digan, por favor, dinos, por favor, si tú eres el Cristo. Ya se los dijo, ya vieron las obras, pero aún así no creían, ¿no? Entonces los judíos volvieron a tomar. Y Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? O sea, Jesús hace obras y lo que reciben de ellos son piedras, ¿no? No aceptación ni confianza, recibe ofensa. Así es este mundo, hermano, y los que son religiosos en este mundo. Le respondieron los judíos diciendo, verso 33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Y qué más podría hacer? Solo uno que viene de Dios podía hacer estas cosas. Pero ellos estaban empeñados en no creer, ¿no? El Señor habla de su Padre, Dios, que lo ungió, lo santificó, ¿no? Para hacer este trabajo, para hacer esta misión tan especial, ¿no? Él, entonces, el Padre, certifica que Jesús es el verdadero enviado. Es el verdadero enviado, dice ahí. Jesús respondió y le dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Su pecado era decir, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crean a las obras, porque, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, ¿no? Es alta teología, en forma sencilla para los religiosos, ¿no? que se jactaban de ser muy conocedores de la palabra. Crean a las obras, ¿no? Si no quieren aceptarme, por lo menos crean las obras que he hecho, los milagros que he hecho, que certifican que vengo del Señor. Por ello es importante, hermanos, nuestro testimonio.
Nuestro testimonio son las obras del Espíritu en nuestra vida. Si no practicamos lo que el Señor pone en nuestro corazón a hacer, entonces no hay obras a las cuales los otros que no conocen al Señor puedan creer. Su propia vida puede impactar a la persona y su conducta y su testimonio dentro de su hogar y fuera de su hogar también. Entonces tenemos que ser sabios, ¿no?, en ese aspecto. Y para ir terminando, hermanos, el buen pastor nos guía. Ya hemos dicho, a ver, vamos haciendo una revisión. ¿Por qué el Señor se presenta como pan? Porque quiere saciar nuestra hambre. ¿Por qué el Señor se presenta como luz? Porque quiere alumbrar nuestro camino. ¿Por qué el Señor se presenta como la puerta? Porque quiere que entremos por la puerta estrecha. ¿Sí? Y seamos salvos, ¿no? Porque dice allí, cuando leyó nuestra hermana Reina, ¿no?, el que entrará será salvo por esa puerta. O sea, la puerta que es Jesús. ¿Y por qué necesitamos un buen pastor que es Jesucristo? Porque necesitamos guía, dirección. Hermanos, eso es lo que necesita especialmente a la nueva generación, hermanos. ¿O no? Esta nueva generación urgente necesita dirección. Hermanos, y entonces por eso tenemos el buen pastor para que nos guíe. El buen pastor da su vida. ¿Sí? Recuerden, su poderosa vida es dada a nosotros para que podamos nosotros vivir. Porque Él vive, nosotros vivimos. Él sustenta nuestra vida eterna. No nosotros mismos, hermanos. ¿Sí? Ni nuestro comportamiento nos sustenta. Nosotros respondemos a Cristo en obediencia como debemos responder. No es un favor que le hacemos al Señor. Nuestra obediencia no es un favor, hermanos, que le hacemos al Señor. Es una respuesta en amor al amor del Señor por nosotros. ¿Sí? Y finalmente, el buen pastor obra. ¿Sí? Está siempre en acción por usted, por nosotros, hermano. ¿Sí? No se gozan, hermanos, en tener un buen pastor. No estoy hablando de mí, ¿eh? Jesucristo, en Jesucristo, mejor dicho, la pregunta sería, ¿no se gozan en tener un buen pastor en Jesucristo? Amén. Que el Señor nos guíe, hermanos, en estas profundas verdades del Señor, ¿no? Y así estamos conociendo mejor a Cristo, a nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no?, que está siempre guiándonos. Ni bien salgamos, nos está guiando en estos momentos. Y cuando salgamos, nos va a seguir guiando. No nos deja de guiar el Señor. No nos deja de dar direcciones. Dios amado, por tus palabras, tu sabiduría que está en tus palabras. Te agradecemos, Señor, por las obras que haces en nuestras vidas. Y te damos gloria a ti, Señor, por ser nuestro pastor, nuestro buen pastor. Y queremos expresarte, como dice el salmista, Señor, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Porque en delicados pastos nos harás descansar y en aguas de reposo nos pastorearás, Señor.
Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos, Señor. Y te damos gracias por todas las cosas que haces en nuestra vida. Señor, rogamos que tú nos bendigas con tu dirección, con tu guía, que nos inspires, Señor, y nos ayudes a buscar de tu palabra cada día para crecer en ti, para seguirte y para ser de testimonio a este mundo que anda perdido y descontrolado, Señor. Rogamos, Señor, por nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos. Señor, ten misericordia de las nuevas generaciones. Señor, tráelos a ti, a tus pies, y que te sirvan y que te sigan con todo su corazón, Señor. Danos esta bendición, Señor, a todos nosotros. Y úsanos, Señor, para poder ser de inspiración a ellos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.